Bueno, vamos a hablar sobre VIH, sobre por qué es importante hablar de VIH en Venezuela. Primero, unas breves apuntes acerca de la historia. La historia del VIH se remonta, el descubrimiento de la enfermedad fue en el año 1981, cuando se descubrieron los primeros casos de neumonía por Pneumocystis carini y sarcoma de Kaposi en California y en Nueva York, ¿no? Posteriormente, los primeros casos con diagnóstico retrospectivo fue en Liverpool y en Kinshasa en el año 1959, y en Venezuela el primer caso fue en 1983. Y de ahí en adelante la epidemia se expandió muy rápidamente por el resto del mundo. La organización, si me permites, Martín, Claro. decir que la Organización Mundial de la Salud establece el 1 de diciembre como el Día Mundial de Lucha contra el SIDA para, de alguna manera, elevar la voz. En principio, diríamos que es para realizar labores de prevención y aumento del conocimiento de la población general, que es el objetivo un poco de este webinar. Pero además, levantar la voz sobre aquellos grupos vulnerables, como son los pacientes o las personas que viven con VIH, que en ocasiones tienen pocos espacios para expresarse y dado a los aspectos de discriminación que lamentablemente circulan y profundamente están vinculados con esta infección, tienen estos pocos espacios y menos visibilidad. Entonces, muchos de los médicos tratantes de estas personas que viven con VIH tomamos de alguna manera, no nada más desde el punto de vista científico, la batuta, sino incluso desde el punto de vista social para hacer, aumentar conocimiento y hacer llamados de atención hacia la no discriminación. Bueno, en primer término vamos a hablar de la magnitud de la pandemia de VIH, ¿no? Recuerden ustedes que hace ya más de 40 años que comenzó esta pandemia, pero hay muchísimos pacientes infectados. Ustedes pueden ver los datos de ONU-SIDA, donde se ve que hay 40 millones de personas infectadas en el mundo, aún hoy, ¿no? Llegamos a tener 48 millones, tres cuartas partes están en África subsahariana, pero como ustedes pueden ver en el gráfico, hay 2,3 millones de personas infectadas en América Latina y 2,3 millones en América del Norte y 300.000 personas en el Caribe. Acá ustedes tienen más o menos el número estimado de adultos que han contraído la infección en el año 2023. Y acá se puede ver un dato súper interesante, que es que nosotros ya tenemos, doblamos la cantidad de personas infectadas a América del Norte, por ejemplo, ¿no? 120.000 contra 56.000. Y en la parte del Caribe, el Caribe es una de las zonas que más rápido crece la pandemia, ¿no? En todas las islas y en la zona insulares del continente, la pandemia crece muy rápidamente. Cuando hablamos de datos en niños y adolescentes, los datos que ofrece ONUCIDA son en niños y en adolescentes menores de 15 años, pero sabemos que la adolescencia incluso podría extenderse hasta los 20, incluso 21 años. Pero estos datos son particularmente menores de 15 años. Y para el año pasado vivían con VIH 1,4 millones de niños y adolescentes por debajo de 15 años y en América Latina 30.000. Hay que decir que estos datos son producto de los reportes del país y además de estimaciones. Y siempre consideramos que son subregistros. Esto es un número que nos da un aproximado de las personas que viven con VIH o que vivían con VIH el año pasado. Sin embargo, tememos que estos números sean mayores y todavía no sabemos el múltiplo por el cual hay Claro, que sí. multiplicar este número. Cuando hablamos de nuevas infecciones para el año pasado, al menos 120.000 niños y adolescentes adquirieron el virus de inmunodeficiencia humana y en América Latina estamos hablando de alrededor de 4.000 niños y adolescentes nuevos con infección VIH. Entonces, eh, cuando vemos la fotografía mundial, no podemos decir que es una pandemia que esté en control y sí hay que decir que es la pandemia más importante desde el punto de vista de impacto, no nada más médico, sino social, que ha afectado a la humanidad a través del tiempo. Bueno, en cuanto a las cifras de VIH en Venezuela, acá tenemos unas cifras del año pasado
de la cantidad de pacientes. Estas son cifras bastante fidedignas porque el tratamiento lo damos, no, se lo da lo da se da a través Ministerio. del ministerio, ¿no? El Plan Maestro para la Atención de SIDA, tuberculosis y malaria. Y entonces tenemos los datos exactos de la cantidad de gente que recibe tratamiento. O sea, en Venezuela hay 74.653 pacientes el año pasado recibiendo tratamiento antirretroviral y un estimado de 130.000 pacientes infectados. Es decir, quedan más o menos 50.000 personas que no saben que están infectadas. En cuanto, bueno, ahí tienen ustedes los grupos etarios, el grupo etario con mayor incidencia es entre 25 y 49 años, donde está el 65% de todos los pacientes. Pero si ustedes ven en la última columna de la derecha, que hay incluso personas de 14% tienen más de 50 años y hay en todos los grupos etarios, hay personas con VIH, desde el nacimiento hasta la senectud. Esa gráfica o esa tabla lo que muestra, fíjense, son los nuevos casos para el año pasado. 7.000 nuevos casos en un año reportados en nuestro país. Cuando vemos los datos pediátricos, vemos que 2.351 niños que se conoce su estatus, que tienen infección VIH, al menos registrados en el Ministerio de Salud, apenas 2.191 niños y adolescentes reciben tratamiento antirretroviral. Entonces hay un grupo de niños que no es subestimable, más de 100 niños que tienen diagnóstico, pero no reciben hoy tratamiento antirretroviral, es decir, esta realidad no se presenta nada más en adultos, sino también en nuestra población pediátrica. Cuando vemos los nuevos casos para el año pasado, de este total de 7.324 personas que adquirieron el virus o que se diagnosticaron con VIH el año pasado, de ellos 418 son niños y adolescentes de reciente diagnóstico. Es decir, lamentablemente, a pesar de que en el mundo la incidencia, los nuevos casos han ido disminuyendo, afortunadamente en Venezuela no podemos decir que estos datos van, digamos, en concordancia a lo que está pasando en el resto del mundo. Cuando vemos la proporción de hombres y mujeres, y hace rato lo discutíamos, Martín, Sí, 18 que al inicio de la pandemia era de 18-1, en la década de los 80. Hoy, ahí esa gráfica que vemos es de Venezuela, lo que ven en la línea roja es la relación hombre-mujer. Hoy o hasta el año pasado la relación era de 2 hombres por una mujer con infección VIH, es decir, de la población total, alrededor del 43% son mujeres. ¿Y por qué hablamos particularmente de la mujer? Porque el 90% de los niños con infección VIH hoy, el mecanismo de transmisión es a través de la transmisión vertical, es decir, de una madre con VIH que no fue diagnosticada y en el momento del nacimiento se infectó su hijo, que son datos importantes. Entonces, mientras crezca la población de mujeres con VIH, sí. el riesgo de tener niños con VIH y un mayor número es mayor. Y fíjense que para el año pasado, apenas el 44% de las embarazadas se realizaron la prueba del VIH. Estos son datos oficiales, son los datos que el Ministerio del Poder Popular para la Salud reporta a ONUCIDA. Entonces, no es menos que alarmante este dato y de aquí comienza el primer llamado de atención. Sí. Hay que realizarse la prueba del VIH refiriéndonos a la embarazada al menos en el primer trimestre y último trimestre del embarazo. Son al menos 2 pruebas, con una no es suficiente, porque las personas, si se lo hicieron al inicio del embarazo la prueba, pueden infectarse durante el embarazo. Si sabemos el estatus serológico de la madre, podemos intervenir y la intervención hace que su hijo pueda nacer sin VIH. Mire, el hecho de que la proporción entre hombres y mujeres se vaya igualando también es una demostración de que la enfermedad deja de ser de grupos clave. Antes era 18 hombres por cada mujer y ahora es 2 hombres por una mujer. Y eso significa que esta enfermedad ya no es de grupos clave. Es una enfermedad que la puede adquirir cualquier persona. Bueno, en cuanto a modo de transmisión, existen fundamentalmente
el contacto sexual, que puede ser o de hombres que tengan sexo con hombres, puede ser heterosexual, puede ser orogenital, aunque la efectividad de la transmisión por la vía orogenital es muy baja. El uso de drogas intravenosas es un mecanismo importante de transmisión de la enfermedad. Las transfusiones sanguíneas fueron una fuente de infecciones durante algún tiempo. Y bueno, ahora generalmente en las instituciones donde se llevan bien las cosas no debería ser un riesgo una transfusión sanguínea. La transmisión vertical, de lo cual va a hablar la doctora López siguiente. Y bueno, los accidentes laborales que son una fuente potencial de infección, de los cuales vamos a hablar en algún momento. Entonces, cuando hablamos de la transmisión del VIH en niños, en pediatría, tenemos esas dos grandes clasificaciones, vertical y horizontal. Vertical es cuando la transmisión del virus es de madre al hijo y esto puede ser en el intraútero, durante el embarazo. La mayor proporción ocurre durante el nacimiento, sobre todo cuando es a través del parto y no por cesárea, y a través de la lactancia materna. Entonces hablamos de VIH de transmisión vertical, madre-hijo, durante el embarazo, en el momento del nacimiento y a través de la lactancia materna. Son tres fuentes de infección en el niño, pero también en el niño puede ocurrir la transmisión horizontal a través del abuso sexual. Lamentablemente, no tenemos cifras oficiales, o al menos no para mostrarlas en este webinar, pero definitivamente, al menos en el Hospital de Niños JM de Los Ríos, ha aumentado el número de niños que son llevados por abuso sexual y esto es una situación alarmante en nuestro país. Por transfusiones también es un mecanismo de transmisión del VIH y tenemos pacientes en el JM de Los Ríos que adquirieron el VIH a través de transfusiones sanguíneas y por intercambio de agujas que se describe, pero esto es un mecanismo de transmisión realmente de una incidencia baja en nuestro medio o al menos no hay números que demuestren que sea un mecanismo importante. Nada más para dar como dato, porque decimos muchos números, pero no enfocamos en lo que representa la infección VIH en niños en pediatría. En el hospital de niños tenemos de los casi 300 niños que tenemos en control, 56% son huérfanos de madre y 18% perdieron a su mamá y a su papá, la mayoría de ellos a consecuencias del VIH. Entonces, no es nada más conocer los mecanismos de transmisión, sino el impacto social que genera esta infección en nuestra población, aquí particularmente en los niños. Bueno, vamos a ir a un dato que es súper interesante, que a todo el mundo le interesa, que todo el mundo quiere saber. El porcentaje, el riesgo de transmisión de VIH. El VIH es un virus que es poco eficiente para transmitirse. En la exposición percutánea hay un 0,3% de posibilidades de infectarse, incluso yo diría que menos. Exposiciones a fuente infectada, es decir, un contacto sexual aleatorio, pues 23 en 10.000, es decir, sería 0,23%, ¿no? De posibilidades de infectarse. Por esa razón, es poco frecuente la adquisición de VIH en relaciones fortuitas. Es más frecuente en relaciones estables, porque hacen falta en general varios contactos para poder infectarse. Las relaciones vaginales son de 4 en 10.000, un poquito más alta que las relaciones heterosexuales para el hombre. En las relaciones heterosexuales el hombre tiene menos riesgo que la mujer y el hombre circuncidado menos riesgo que el hombre no circuncidado. Las relaciones sexuales más riesgosas son las relaciones anales receptivas, que tienen un riesgo de 138 por 10.000, es decir, 1,38%. Compartir agujas, para que vean ustedes qué poco eficiente que es el virus, ocasiona un riesgo del 5%. Los accidentes laborales en realidad son muy poco riesgosos. En Estados Unidos ha habido históricamente, desde la aparición de la pandemia, 58 seroconversiones por accidentes laborales y la última fue hace 25 años, ¿verdad? Eh, bueno, los hombres que tienen sexo con hombres, generalmente las pandemias pueden ser generalizadas o localizadas, ¿no? O las epidemias. Generalizadas cuando en la población hay más del 1% y localizadas cuando en los grupos clave
como sea hombres que tengan sexo con hombres o mujeres trans, son más del 5%. En nuestros países esto era una enfermedad de grupos clave, pero del grupo clave, que son los hombres que tienen sexo con hombres, es un grupo complejo y dinámico que se va extendiendo, ¿verdad? Los hombres que tienen sexo con hombres, los bisexuales y los otros. Dentro del grupo de otros están los jóvenes en inicio de vida sexual, pescadores, presos o camioneros, que pueden ser el nexo entre la gente que no está relacionado con los grupos clave y los grupos clave. Y esto es lo que va a llevar finalmente a la feminización de la epidemia. Aquí te traigo un estudio muy interesante que fue el primer y único estudio hasta ahora que se ha hecho en Venezuela sobre el comportamiento sexual y la prevalencia de VIH en hombres que tienen sexo con hombres en 8 ciudades de Venezuela. También se hizo en este estudio de mujeres trans y trabajadoras sexuales. Y los resultados fueron los siguientes. Como ustedes pueden ver, la prevalencia de VIH en hombres que tienen sexo con hombres en las ciudades que ustedes ven aquí en la pantalla es de cerca del 22% en promedio, entre el cero en Barquisimeto y el 37% en Maracay. O sea, el riesgo, los hombres que tienen sexo con hombres tienen una prevalencia en Venezuela del más o menos el 22%. En las mujeres trans tiene una prevalencia de VIH que va entre el 16 y el 45%, dependiendo de las ciudades que han sido buscadas. Y a un lado tienen secreción uretral, que es un marcador de infecciones de transmisión sexual, que las mujeres trans van a tener entre un 7 a un 30% de infecciones de transmisión sexual. Y algunas perlas del estudio es que el 38% de los hombres que tienen sexo con hombres reportan tener también relaciones con mujeres. Y el uso de preservativo con la pareja sexual femenina fue infrecuente, entre el 7 y el 10%. Otro rasgo interesante fue que el comercio sexual fue muy frecuente. Como ustedes pueden ver, 72% de los participantes habían pagado por sexo una o dos veces en los últimos 30 días. La prevalencia en trabajadoras sexuales fue bastante bajo, entre 7 y 10%, bajo para ser un grupo clave. Cuando hablamos, bueno, de transmisión del VIH y pasando otra vez al grupo pediátrico, a los niños y adolescentes, como dijimos, el 90% de los niños que viven con VIH en Venezuela, un porcentaje 90-92%, adquirieron el VIH de sus madres. Y las evidencias de prevención de esta transmisión la tuvimos en el año 1994, cuando en una revista muy prestigiosa se realizó un estudio en el cual a un grupo de embarazadas se les daba un medicamento que se llama sidobudina, el primer medicamento descrito y que se utilizó para el tratamiento del VIH, y al otro grupo se le daba medicamentos o se le daba un placebo. El riesgo que tenían estos niños inicialmente de adquirir el VIH era de 32.5% sin hacer ninguna medida. Cuando al grupo, cuando se fue desarrollando el estudio y se le dio entonces sidobudina a las embarazadas entre 14 y 36 y 34 semanas del embarazo, se administró sidobudina en el momento del nacimiento y al recién nacido se le dio el medicamento durante 6 semanas de vida, la transmisión del 32.5% bajó al 8% con la simple intervención de dar sidobudina a la embarazada durante el nacimiento y al recién nacido. Y de allí, desde 1994, entonces sabemos que el VIH se puede prevenir en la población pediátrica. Este es un dato, bueno, para ver un poco en Venezuela cómo se han comportado las serologías en las embarazadas. A mí lo que me interesa es resaltar el número y saber que solo 44% de las embarazadas que vimos se realizan la prueba del VIH durante el embarazo y es el dato Resalta que los médicos importante y por esa razón sí, la idea es que los médicos, no nada más obstetras, estamos hablando de cualquier médico general incluso que está haciendo control prenatal, realice, solicite la prueba a la embarazada.
En el JM de Los Ríos hicimos un estudio en el cual se incluyeron los niños que han acudido a nuestra consulta desde hace al menos 18 años. Y fíjense, decidimos estudiar qué pasaba, un poco demostrar lo que dice la literatura con aquellas madres que no habían recibido tratamiento antirretroviral y que había pasado en relación a la infección con su hijo. Y fíjense que cuando la madre no recibió tratamiento, sin tratamiento, la transmisión del virus fue 40%. Cuando recibió tratamiento durante el embarazo, la transmisión fue de 5.5%, pero ahí no evaluábamos la cantidad de virus que tenía en la sangre, que llamamos a esto carga viral. Entonces, cuando la madre estaba detectable, habiendo tomado tratamiento, pero todavía tenía virus circulante, la transmisión al niño fue de 4%. Pero cuando estaba indetectable, es decir, ninguna digamos, método diagnóstico virológico, que es el que se hace, detectaba el virus en sangre, producto del tratamiento, la transmisión fue de 1.1%. Pero, ¿qué pasaba si esta madre había recibido tratamiento incluso antes del embarazo? Es decir, se conocía su estatus serológico antes de quedar embarazada y ya tomaba tratamiento. Bueno, la transmisión fue el 0%. Es decir, si las mujeres en edad fértil se hacen la prueba anualmente, que es nuestra recomendación, no nada más mujeres, mujeres y hombres que iniciaron relaciones sexuales, se hacen la prueba una vez al año y se detecta el VIH, deben recibir tratamiento, por supuesto, va a mejorar su estado de salud y cuando decidan quedar embarazadas o si quedan embarazadas, la posibilidad de transmisión a su hijo es 0%. Es decir, el VIH en niños es prevenible y por eso los objetivos son de transmisión cero. Y esto es simplemente teniendo la información. Nada más decir acá que para dar más datos, que fíjense que aquel 32% la transmisión bajó a 8%, nada más dando sidobudina. Hay que decir que el tratamiento de la embarazada no es nada más sidobudina, es un tratamiento triple para evitar resistencia del virus a los medicamentos. Pero si la embarazada llegara al último momento del embarazo, tercer trimestre, y no se conoce su estatus, pero en ese momento se diagnostica, nada más ofrecer cesárea, y una cesárea que sea electiva, es decir, que no haya empezado el trabajo de parto, disminuye la transmisión en 50%. Es decir, si hacemos todas las medidas, la transmisión del 32% baja por debajo del 1%. Nada más para dar un dato de lactancia materna. La lactancia materna, la leche materna es una fuente de transmisión del VIH, particularmente cuando la madre no toma tratamiento, 14% si la madre ya tenía VIH y la transmisión puede ser hasta del 28% si la madre sin tratamiento estaba amamantando a su hijo. Es decir, una importante fuente de transmisión. En data reciente, cada vez más reciente, se hablan de la posibilidad de dar lactancia materna a aquellas madres que tomen tratamientos y estén indetectables. El punto es que tendrían que dar pecho fórmula o lactancia materna, perdón, de manera exclusiva, nunca combinadas con fórmula, porque la fórmula, que es leche de vaca, irrita la mucosa gástrica y al tomar leche materna facilita la entrada del virus. Entonces tendría que ser lactancia materna exclusiva. A esa madre habría que realizarles cargas virales al menos mensualmente. Y el niño que recibe lactancia materna tendría que tomar tratamiento antirretroviral. Es decir, las condiciones en nuestro país no están dadas para indicar lactancia materna en las madres con VIH y por eso la Sociedad Venezolana de Infectología ha sido contundente, especialmente los infectólogos pediatras, en decir que dentro de nuestro protocolo de atención la lactancia materna de madres con VIH no está contemplada. Decir cuánto es la transmisión en Venezuela. Esto es un dato muy controversial, extraño, nos llamó muchísimo la atención verlo. Este es el monitoreo global de SIDA del año 2024, donde se describe una transmisión vertical del 25.9%. Este es el dato que ofrece el país a las Naciones Unidas, un dato de una transmisión muy, muy alta, como si no se hiciera ninguna medida. No puedes más que sorprendernos y alarmarnos, y aquí el llamado es a un control
del embarazo adecuado, que no es número de control, sino también es calidad de control, la realización de las pruebas al menos 2 veces durante el embarazo. Y decir que este es el ABC para evitar que los niños se infecten con VIH. Tratamiento antirretroviral a la madre, sidobudina en el momento del nacimiento si esa madre no está indetectable, una cesárea electiva podría ser, por supuesto, una buena recomendación si no está indetectable, tratamiento o profilaxis al neonato según el riesgo, 1 o 3 drogas y omitir la lactancia materna. Ese ABC hace que podamos llegar a la meta de 0 infecciones en niños por transmisión vertical. Datos del JM de Los Ríos, nada más decir que de un total de 230 niños con infección VIH, nada más hablar, fíjense que nuestra, digamos, ha cambiado nuestra pandemia, estamos viendo más adolescentes, nuestros niños van creciendo y afortunadamente recibimos menos niños, pero cada mes recibimos 2 o 3 niños con infección VIH y así en cada consulta de nuestro país. Y fíjense que la forma de infección en los adolescentes, en la gran mayoría de ellos, es transmisión vertical. Tenemos 64% de nuestros pacientes hoy indetectables. Bueno, habría que establecer un paralelismo entre lo que dijo María Graciela, de que las madres indetectables no transmiten la enfermedad. En los adultos pasa lo mismo o algo parecido. Un adulto indetectable no transmite la enfermedad. Es decir, una persona que está tomando el tratamiento y el tratamiento es efectivo, que son la mayoría, casi el 98%, son personas que no transmiten la enfermedad aunque tengan sexo sin preservativo. Eso es bien importante tenerlo en cuenta. Bueno, aquí les muestro más o menos la cantidad de pacientes que vemos nosotros en nuestra consulta del hospital universitario. Son 6.500 pacientes. Aquí ven ustedes más o menos lo que está discriminado. Que interesante que vean aquí la cantidad de embarazadas que tuvimos en el 2027, en el 2141, en el 2259. Hay muchas personas, mujeres embarazadas que llegan y se les hace el diagnóstico en ese momento. Y en consultas de primera, ustedes ven la cantidad de pacientes nuevos por año que rondan los 160 pacientes. Aquí podemos ver en donde dice pacientes por primera vez, que nosotros vemos entre 45 y 90 pacientes nuevos por mes solamente en el hospital universitario. Es decir, esta pandemia está muy lejos de ser el pasado. Bueno, aquí les voy a mostrar un poquito la historia natural del VIH, que es importante que la conozcamos. La conozcamos por lo siguiente. Generalmente el paciente se infecta. Cuando se infecta, el 70% tiene una infección primaria, que es como una gripe. Eso dura 2 semanas más o menos y el paciente después mejora espontáneamente y entra en un periodo de latencia clínica. En ese periodo de latencia clínica, el individuo puede pasar 2, 4, 6, 8 o 10 años sin ningún tipo de síntomas. Por eso es tan importante hacerte una serología, porque muchos pacientes que están enfermos no van a tener absolutamente ningún síntoma. Después de esos 10 años, los CD4 han ido bajando lentamente, más o menos 50 células por año, y en ese momento, cuando alcanza niveles críticos, ya el paciente comienza a enfermarse y finalmente puede llegar a la muerte, ¿verdad? En esta siguiente gráfico se los traigo para demostrarles que el miedo que existe, tanto miedo, el mito de la ventana serológica, de que hay un paciente que tiene una serología negativa, pero que puede ser en realidad positivo y está en ventana serológica. Eso no es así. Esta es la clasificación de FIFIC y demuestra que a los 20 días después de haber tenido contacto con la enfermedad, ya la gran mayoría de todos los pacientes son positivos para las pruebas comunes y corrientes de ELISA de VIH. Aquí yo quería comentar, no está en la gráfica, pero es importante decir que el diagnóstico del VIH en niños y en adultos, el diagnóstico de laboratorio es diferente. Por encima de los 18 meses se puede hacer serología, ¿sí? Porque las serologías no son más que anticuerpos
que salen en defensa a la presencia del virus y están positivos ya en los niños por encima de 18 meses. Pero por debajo de 18 meses, en recién nacidos, en lactantes, las serologías pueden resultar positivas y los niños no tener el virus. ¿Por qué? Porque sus madres pueden haberles pasado esos anticuerpos. Entonces, el diagnóstico de VIH en los niños menores de 18 meses se hacen por pruebas de biología molecular, carga viral y PCR-DNA. Y es por esa razón que no deberíamos pedir estas pruebas serológicas en niños menores de 18 meses o en recién nacidos sistemáticamente, porque lo que podemos dar es una muy mala noticia a esa madre cuando su hijo no necesariamente esté con el virus, esté infectado. Entonces, recordar para el personal médico que nos esté viendo en este momento que el diagnóstico en los niños menores de 18 meses es por pruebas de biología molecular. Bueno, en cuanto a los mensajes finales, recomendamos que todo el mundo conozca su estado serológico, que todas las personas con vida sexual activa se realizan al menos una prueba de VIH una vez al año. Recordar que el tratamiento antirretroviral también es prevención, que un paciente indetectable es un paciente que no transmite la enfermedad. Y un mensaje sumamente importante es evitar la discriminación. Eviten la discriminación con compañeros, eviten la discriminación con familiares, eviten la discriminación con pacientes si ustedes son médicos. Y bueno, tratemos de tratar de que esta gente enferma lleve lo mejor posible su enfermedad. Bueno, estamos aquí para sus preguntas, aquí algunos mensajes. El mensaje de indetectable es igual a intransmisible, es un mensaje poderoso porque habla de que sí, el VIH no nada más es prevenible en niños, en adultos también tomando las medidas, pero incluso en pacientes, en personas con infección VIH, si están indetectables, no transmiten el virus y esto podría de alguna manera acabar con la pandemia del VIH. Si todas las personas que tienen el virus toman tratamiento, se hacen intransmisibles y irían disminuyendo paulatinamente el número de casos y llegaríamos a esa meta, a ese sueño de no tener, no digo nada más niños y adolescentes, sino adultos sin VIH. Y otra cosa muy importante es que no autodiscriminar. El VIH es una enfermedad que hoy por hoy tiene un excelente tratamiento. Es una enfermedad que ocasiona muy pocas limitaciones. Es una enfermedad que se trata con una sola tableta al día y es una enfermedad que le permite al individuo trabajar prácticamente en cualquier cosa, que puede tener pareja, que puede tener hijos, que puede llevar una vida perfectamente normal. Y es importante que olvidemos el mito de la enfermedad invariablemente mortal y la asumamos como una enfermedad crónica con un excelente tratamiento y con una sobrevida, pero buenísima, tan buena como la de los pacientes sin VIH. Bueno, estamos aquí para sus preguntas. Muchísimas gracias.